Bien, señores, tenemos en la línea telefónica al sindicalista histórico, don Gabriel del Río, el secretario general de la Central Autónoma Sindical Clasista CAS. Buenos días, Gabriel, ¿cómo está? Muy buenos días, amigos todos de ese equipo extraordinario del Sol de la Mañana. Muchas bendiciones para todos y siempre sigo con todas esas importantes actividades que ustedes tienen, y esas informaciones que llenan no solamente el mundo dominicano, sino el mundo con sus experiencias, con sus enseñanzas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Aquí estamos. Gracias, Gabriel. Gabriel, la propuesta que ustedes han hecho para la revisión salarial, la propuesta de un 40%, ¿qué posibilidades, qué factibilidad en este panorama difícil, muy difícil para todo el mundo, incluyendo para la mayoría de las empresas? Bueno, nosotros hemos sometido esa propuesta teniendo en cuenta que ha habido una productividad importante a nivel de las empresas, igualmente teniendo en cuenta la inflación. Todos conocemos hoy que todo ha aumentado en nuestro país. Indudablemente que tenemos que buscar una fórmula que impulsen estímulos económicos, no solamente al trabajador, sino también que pueda llegar a las empresas, porque todo lo que nosotros nos fundamentamos es pensando que si hay un verdadero estímulo económico permanente, pudiera crearse mayor nivel de consumo y recuperar las ventas de las empresas medianas y pequeñas y indudablemente mayores aportes al fisco. Porque nosotros decimos que un aumento salarial en estos momentos es fundamental para dinamizar toda la economía nacional y además para sacar de las posibilidades de un salario digno que permita al trabajador, que la gran mayoría de los trabajadores, vivir con cierta decencia, digamos, como persona humana, como hijo de Dios, porque todos conocemos que estos aumentos que tenemos de la inflación, la situación económica que estamos viviendo en nuestro país, es una situación realmente difícil, con los salarios que tenemos, tanto empleados públicos como salarios privados. Okay. Y por eso nosotros estamos pensando que el empresariado va a pensar realmente de que tengamos posibilidades de un aumento salarial. No vamos a decir que podremos alcanzar el 40%, pero es un punto de partida con posiciones claras que nos permitan a nosotros mejorar y llegar a un acuerdo con el sector empresarial. ¿Cuál es la tarifa vigente de los salarios? Mejorar el salario de los trabajadores es fundamental para dinamizar toda la economía y para dinamizar que el Estado pueda tener mayores posibilidades económicas para los planes sociales. Y por eso nosotros estamos insistiendo que es fundamental lograr ese aumento salarial propuesto para mejorar los salarios. Como nosotros sabemos, y ustedes saben también, estamos hablando de los salarios privados. Los salarios públicos no entran en esta conversación que tenemos en el Comité Nacional de Salarios. Estamos partiendo de los salarios en sentido general, de los guardianes, o sea, los salarios no sectorizados. O sea, aquí no entran lo que es hotelería, no entra zona franca, no entra construcción, si son los salarios no sectorizados. No sectorizados. ¿Cuál es la tarifa? La esperanza, digamos, más confianza, la esperanza de que el sector empleador, a pesar de la crisis que estamos viviendo hoy día, va a pensar con pensamientos positivos de que es importante, necesario, una mejora en los salarios. Gabriel, una mejora importante. Gabriel, ¿cuál es la tarifa vigente en el sector no sectorizado, el salario no sectorizado? El mayor de los salarios es 17.610. Eso es para las empresas que pasan de 4 millones. Las empresas que están de 2 a 4 millones de capital están en 12.107, que son las empresas medianas. Y las empresas pequeñas, de 1 millón hacia adelante, están en 10.729 pesos. Y los guardianes que entran en esta clasificación, se le paga 15.000 pesos, y al hombre del campo, 400 pesos diarios. Gabriel, eso es lo que está actualmente. Gabriel,
¿qué posibilidad hay de procurar un acuerdo entre los empleadores y el sector sindical para a un aumento de sueldo que no aumente el salario social? Es decir, que la empresa no se vea obligada a una mayor carga. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un salario de 16,000 pesos, yo sé que eso es poco, pero la empresa no está pagando 16,000 pesos. Probablemente la empresa esté pagando cerca de 28,000 pesos, por lo menos más de 26,000 pesos, está pagando para poder entregar un salario de 16,000 pesos. Entonces, hay la posibilidad de atenuar la parte del salario social que paga la empresa para poder dar un mayor salario monetario. Bueno, nosotros estamos en un proceso de diálogo entre el sector empleador y el sector sindical. Ya tuvimos una primera conversación y el próximo lunes vamos a tener un conversatorio bipartito para entrar en todo este proceso, porque nosotros conocemos que hay empresas que están quebradas, otras empresas que están cerradas, pero hay empresas que han ganado mucho dinero en estos días, indudablemente partiendo de la crisis. Y nosotros lo que decimos es, vamos a dialogar, vamos a buscar posibilidades de encontrarnos para, partiendo de la realidad, porque nosotros aquí no somos ilusos, queremos partir de la realidad económica que vive el país y de la realidad de nuestras empresas. A nosotros no nos interesa quebrar las empresas, al contrario, lo que nos interesa es que la empresa tenga mayor capacidad de producción partiendo de la capacidad de compra del trabajador, de la población. A mayor capacidad de compra, las empresas tendrán que producir más. Y eso es lo que nosotros estamos hablando de una objetividad en la productividad. La productividad ha subido un 161%, o sea, que ha aumentado grandemente la productividad del trabajador en sentido general, pero esa productividad no se refleja directamente en los trabajadores. Por eso creemos que esa propuesta de diálogo, de concertación, se va a hacer y esperamos que las empresas puedan tener las posibilidades en este diálogo de hacer sus propuestas, contrapropuestas y llegar verdaderamente a un salario que, aunque no sea un salario que es lo que se aspira, a un salario que permita realmente solucionar los problemas, teniendo en cuenta una cosa importante. ¿Qué es lo importante? Cómo está actualmente todo lo que significa para todos nosotros algo sumamente importante es el costo de vida. ¿Cómo está el costo de vida? Sí. ¿Cómo vamos a encontrarnos en esa situación? Gabriel, Jonathan Liriano de este lado, saludos. Mucho gusto, mucho gusto. Gabriel, mire, usted ha mencionado, no ha sido así, en la pandemia muchas empresas se han visto afectadas, pero usted está señalando que hay sectores que no le ha ido tan mal. El mismo Frente Amplio presentó esta semana al Ministerio de Trabajo una propuesta de un aumento racional que se base en los números de los diferentes sectores empresariales para no dañar empresas. ¿A cuáles sectores de manera específica el sector laboral entiende que pueden hacer la mayor contribución, o están en mejores condiciones para hacer los aumentos salariales en este momento, primero? Y segundo, ¿qué datos usted maneja de la carga laboral que han recibido los trabajadores y trabajadoras durante esta pandemia en los sectores más activos? ¿Cómo les ha ido a la gente trabajadora en estos días en cuanto a carga laboral y su relación con el ingreso? Indudablemente que, primeramente podemos decir que los sectores importantes de la alimentación fundamentalmente le ha ido muy bien. Sectores generalmente de la alimentación, las empresas que producen alimentación y las empresas que están produciendo digamos, la producción que tiene que ver con el COVID. Sí, el comercio de insumos médicos, la plataforma de servicio, continúe, delivery, la plataforma de comunicación. Sí, todo le ha ido bien, los supermercados. Eso le ha ido muy bien. Ahora, hay otras empresas, indudablemente, que han sido afectadas grandemente. Ahora, cuando nosotros enfocamos esta situación,
la enfocamos viendo que hoy día el trabajador en sentido general ha sido muy afectado por esta pandemia. Recordemos que el presidente pasado, ante la crisis económica y la cantidad de empresas que quedaron suspendidas a sus trabajadores, los trabajadores recibían por el fase 1 8.500 pesos. Y el presidente pasado recomendaba a los empresarios que le pagaran su salario completo. Muchas empresas, por supuesto, no pudieron pagar el salario completo, tuvieron entonces que ajustar el trabajador solamente a 8.500 pesos. Otras empresas hicieron el pago completo a sus trabajadores y no hubo problema. Pero en sentido general, la gran masa trabajadora ha sido sumamente afectada por esta pandemia y las consecuencias de la pandemia. Y ante esta situación, el poder adquisitivo del trabajador, el poder adquisitivo ha ido disminuyendo de una forma increíble. Si usted coge las estadísticas del Banco Central, usted analiza que en los últimos 10 años el poder adquisitivo, ya fuera de lo que es la crisis del COVID, el poder adquisitivo del trabajador ha ido disminuyendo, sobre todo a partir de la crisis económica del 2003. Y el poder de compra del trabajador, sus ingresos para vivir con cierta dignidad, ha ido en estos últimos 10 años en una disminución permanente, continua, agravada por el asunto de la crisis del COVID. Julio. Así que nosotros adelante, doña Consuelo. Un momentito, don Gabriel. Doña Consuelo, adelante. Sí, gracias. Don Gabriel, buenos días. Consuelo de Pradel, como Buen siempre, día. saludándole. Bueno, como siempre, con mucho cariño. Igualmente. Comenzando el gobierno del presidente Luis Abinader, el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, hizo una entrevista y dio una serie de indicaciones extraordinarias y excelentes para el sector trabajador. La dominicanización de la mano de obra en la República Dominicana, planteó el señor de Camps, el señor ministro de Trabajo. Nunca he visto, se lo he comentado a Pepe Abreu también, a nuestro queridísimo Pepe Abreu, nunca he visto que ustedes en las federaciones y confederaciones de trabajo hayan respaldado la dominicanización de la mano de obra. Jamás lo han hecho y yo le he dado seguimiento toda la vida. Eso es la consecuencia de esa pérdida de trabajo en el dominicano y por lo tanto ese ejército de reserva que hay aquí hace, eso está muy bien explicado, hace que el salario siga siendo un salario que no es el que le debe corresponder a los trabajadores como siempre ha pasado, no ahora, y que a ustedes les sea tan difícil pedir, como le pasó la última vez que lo discutieron, fueron meses y meses y meses y meses, se lo dividieron en dos, no lo aceptaban. A ustedes les resulta tan difícil esta reivindicación. Entonces, yo lo que no entiendo, don Gabriel, es por qué ustedes jamás en la vida han planteado, como planteó el ministro y han exigido a los gobiernos, y ahora se lo pueden decir a Luis Abinader que lo planteó, la dominicanización de la mano de obra. Bueno, en cuanto ¿Qué por ley? ¿Qué por ley? Como confederación hemos estado totalmente de acuerdo con la dominicanización de la mano de obra. No tanto así, en Infotec hemos estado trabajando con Rafael Santos, director de Infotec, para formar, porque usted habla de la dominicanización de la frontera, de la mano de obra, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando usted entra al sector construcción, usted encuentra que no tenemos los técnicos suficientes preparados para ir sustituyendo la mano de obra para poder la dominicanizar. No tenemos, usted me dice, perdón, déjeme ver si entendí, que nosotros no tenemos técnicos suficientes para sustituir ¿cuál mano de obra, don Gabriel? En la construcción ahora, en la construcción. En la construcción, ¿cuál técnico? Entonces, no tenemos técnicos preparados para ¿cuál mano de obra? Sustituir ¿cuál mano de obra? Por ejemplo, en Infotec vimos la realidad y dijimos, hay que preparar a más albañiles, hay que preparar carpinteros, hay que preparar ebanistas, para jóvenes que puedan ir sustituyendo esa mano de obra que hoy... Eso no es verdad, don Gabriel, y excúseme. Ustedes han permitido que lo saquen y que los constructores lo saquen. Aquí hay mano de obra
justa, necesaria, preparada, como la ha habido siempre. Lo que pasa es que los empresarios de la construcción, los empresarios agrícolas, ustedes le han permitido que hagan todo eso y nunca han protestado. Adelante, don Gabriel. Y escúcheme. Ya. Nosotros sí hemos protestado en ese sentido. Estamos apoyando la mano de obra dominicana. Eso que quede bien claro. Estamos apoyando el proyecto y estamos trabajando en ese sentido para ir preparando las capacidades de los dominicanos en ese orden de idea. Que quede claro eso, doña Consuelo, usted me excusa, pero que quede claro, nuestra central siempre ha estado en esa dinámica. La dominicanización de la mano de obra es fundamental, tanto en el campo como en la ciudad. El problema es más complejo. Nuestros jóvenes en el campo prefieren ir a un motor y no trabajar duro como es el trabajo. Ese es el criterio de ustedes. Es un criterio antiobrero, antitrabajador. Ustedes son los que han sostenido al empresario dominicano de sacar al dominicano de los trabajos. Y ustedes no han luchado. Ustedes lo que son unos burócratas toditos, que se han pasado la vida entera en esas confederaciones sin defender verdaderamente al trabajador dominicano, diciendo que el trabajador no quiere trabajar. Y escúcheme, yo no vuelvo a hablar, pero tenía que decírselo, porque ya esto es una barbaridad lo que le han hecho al dominicano. Adelante, ustedes que dicen ser los defensores. Consuelo, don Gabriel, adelante. No somos los dueños del trabajo, que me excusa, pero no somos los dueños del trabajo. Los salarios son bajos y la gente no quiere coger esos trabajos porque no le pagan correctamente. Y no es culpa nuestra, Consuelo. Pero hay un código de trabajo que dice la proporción. Lenchi tenía una pregunta. Claro. Y ellos no lo han aplicado y no le importa. Lenchi. Bueno, por otro lado, don Gabriel. Don Gabriel, por otro lado, buenos días. ¿Tienen ustedes como central información de qué manera ha impactado el COVID a la mano de obra, la fuerza laboral de República Dominicana? Es decir, información, número, estadística de cantidad de muertos de trabajadores o contagiados por efecto de COVID. No lo tenemos porque no hay unos datos específicos sobre eso. Los datos son globales de los muertos y de los afectados y no tenemos una claridad porque los datos los da oficialmente el Estado y no tiene hasta ahora una clasificación diciendo estos son trabajadores que ha afectado tal empresa o ha afectado a tal sector. Esos datos no los tenemos, lamentablemente. Pero los trabajadores que cotizan, se supone que de ahí le va una porción a ustedes como central o como sindicato. Y si mueren, dejan de recibir esa cotización. No es una vía, no es una forma de registrar. Puede servir, pero en las empresas, por ejemplo, que nosotros manejamos, que estamos trabajando con ellos, tenemos las ideas claras, han sido afectados muchos trabajadores, pero no en un monto especialmente de esas empresas que ha afectado, digamos, la mano de obra o ha afectado el desarrollo de las empresas. Hasta ahora, en sentido general, primeramente no tenemos los datos, porque aún con la cotización no nos hemos visto totalmente afectados, a excepción del sector hotelero, que sí hemos tenido muchos problemas con el sector hotelero, porque el sector hotelero ha estado prácticamente cerrada la mayoría de nuestras empresas afiliadas. Estamos hablando de las empresas en el este, en Samaná, en Puerto Plata, y hemos tenido muchos trabajadores afectados en esos sectores. Bien. Bueno, pues muchas gracias, don Gabriel, muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas bendiciones, éxitos. Adelante. Bien.